no ha podido venir. Ah, que tú eres, Y ahora que soy- no ha podido venir. Espera. Estoy en función. la directora Pues Pero- le quito, pero haces muy perdón, bien porque le todo esto retiro las deriva- gracias. Ay, perdón. deriva Le retiro de- las gracias a Esperanza López Parada y se las paso a Mercedes Fernández Valladares, que es la que ha facilitado mi presencia aquí. de los coordinadores académicos. Vamos a ver. ¿De qué voy a hablar yo? Pues de una reflexión de mi perspectiva, pasados ya unos cuantos años, sobre las encuestas de campo encaminadas directamente a la recogida de romances a partir de las encuestas iniciales, esto es, las encuestas antiguas, desde el principio del siglo hasta los años 60, y los pros y los contras de las encuestas que hemos hecho ya a partir del año 77, en realidad es del 77 al 85, a partir ya de la estructuración del seminario. Yo voy a hablar del seminario, que es lo que me sale, que ha sido cátedra, que ahora es Instituto Menéndez Pidal. Es evidente, aunque sería mejor decir que es una pura perogrullada, que toda dicción, que toda investigación sobre el romancero de tradición oral moderna debe contar con unos textos, una serie de versiones de romances necesariamente procedentes de la tradición oral, ya sean publicadas, manuscritas o más recientemente registradas en cualquier tipo de soporte técnico. Dicho esto, es evidente que si cualquier versión de un romance ha sido documentada de forma defectuosa, ya nunca vamos a poder acceder a ese original. Lo anterior nos lleva a la importancia que debemos de conceder a las técnicas para la recolección de romances. Curiosamente, es un asunto que no ha despertado el más mínimo interés entre los estudiosos del romancero, sobre todo si lo comparamos con las encuestas que se han publicado sociológicas, antropológicas, etc. Hay una cantidad de material por ese camino tremenda, pero por nuestra parte a nadie, salvo a mí parece, y muy puntualmente a Diego Catalán, nos ha interesado el tema. Hasta donde yo sé, las primeras ediciones de lo que podríamos llamar el primer manual de recogida de romances de romancero, romances que deben buscarse en la tradición oral, hecho y organizado por María Goiri, realmente tenía unas instrucciones mínimas sobre las condiciones para recoger romances, pero sí tenía un montón de modelos ya con las que los primeros encuestadores en la época de Menéndez Pidal y María Goiri comenzaron a recoger. Que yo sepa, o sea, hay el manual de encuesta que ella llama catálogo de María Goiri, otro manual importante hecho por el Instituto de Musicología, que en el fondo fusila exactamente lo que hizo doña María, y luego manuales mínimos. Por ejemplo, cuando Menéndez Pidal va a Hispanoamérica, lo primero que hacen, debió ser la primera editorial que se encontró, es hacer una hoja de instrucciones. Por ejemplo, en Chile, habló con Vicuña Cifuentes. Vicuña Cifuentes se montó un manualito mínimo. Como resultado, la mejor colección americana que hubo y hay
es la chilena. Bien. La recolección de los romances de la tradición oral moderna se ha desarrollado, creo que todos lo sabemos, en dos etapas claramente diferenciadas. Dos etapas relacionadas clarísimamente con la aparición de las grabadoras, que además de acoger fidedignamente todos los textos, iban a permitir el registro sistemático de las melodías, que aunque ahora no siempre acompañan a los romances, como sabéis, el romancero es un género inicialmente cantado, aunque la tradición oral moderna, por la edad de los informantes, a veces o no se ha cantado desde varias generaciones o sencillamente las señoras no tienen ánimo de cantar. Ello ha quedado claramente diferenciado en el archivo Menéndez Pidal, que todos sabemos que tiene una colección extraordinaria que en el fondo se cierra más o menos en torno a los años 60. Como iremos viendo, primero voy a hablar de la colección del archivo. Como iremos viendo, hay etapas de oro en la recolección y la entrada de textos en el archivo Menéndez Pidal, y hay otras etapas de baja hasta los años 45, creo que son las primeras, de Diego Catalán, que normalmente iba a encuesta con Álvaro Galmés, enlazados los dos familiarmente con la familia Menéndez Pidal. El romancero, esto es más que consabido, el romancero Menéndez Pidal reaparece en Portugal en 1924. Hay lo que llaman ellos una menina, una criada, que escribe a un político de alto standing que está en Londres y le manda un texto que el que lo recibe descubre que es un romance. Y en 1925, en España, cuando estando tanto informantes como colector en la cárcel de señores de Sevilla durante el nefasto reinado de Fernando VII, se encuentra este político, en realidad un erudito, a dos gitanos, y yo siempre he pensado que por aburrimiento le recogió las primeras versiones españolas. Aclaro esto porque mi colega José Joaquín fue capaz de montar todo un artículo, porque Flor y yo se nos ocurrió, decir en mala hora, que se había recogido simultáneamente en Portugal y en España. Entonces José Joaquín nos atacó, nos contestó en un artículo diciendo que no, que en Portugal un año antes. Bien. ¿Qué pasó cuando se descubrió el romancero? Pues algo que no le gustó demasiado a don Ramón, y es que el romancero empieza a aparecer sobre todo en Portugal, en Cataluña, y a aparecer y a editarse en Portugal, en Cataluña, gracias nada menos que a Milà y Fontanals, y muy pronto se publica el primer romancero de Asturias. Con lo cual, la idea de don Ramón de que el romancero irradiaba desde los centros de castellanos hacia las márgenes tenía sus problemas. Pero en mayo de 1900, cuando andaba don Ramón por los valles del Duero para estudiar la topografía del Cantar del Mío Cid, en Osma, y durante su viaje de recién casados,
se dio el famosísimo encuentro del matrimonio Menéndez-Pidal con la bandera de la sequera. La entrevistaron en Norma, pero era de la sequera, que empezó en un acto absolutamente entendible para recoger textos romancísticos, empezó a cantarles. Yo siempre defiendo que sola doña María y que don Ramón, Dios sabe dónde estaba y debió venir corriendo, empezó a cantarles romances. ¿Cómo lo hizo doña María? Sencillamente estaba haciendo la cama con esta señora que había ido a limpiar y en un momento dado que doña María estaba cantando una versión, creo que de Flor Nueva, ¿no?, de la Condesita, dijo, yo también, empezó a cantar. Total, ahí en ese momento es donde en teoría se descubrió la importancia y la existencia, sobre todo, del romancero castellano en tierras castellanas. A partir de ahí, don Ramón, justificado por su idea de la irradiación de ese romancero, como un poco todo lo que pensaba, desde Castilla hacia afuera, promociona y se interesa por la recogida de romances. Recogieron muchísimos, los dos, en época veraniega, cosa que ya de entrada os aconsejo si alguien quiere recoger romances. Verano, punto, ya explicaré por qué. En ese momento, exactamente en el año 1907, se crea en España la Junta para Ampliación de Estudios. En un momento está firmada por Alfonso XIII, pero con la suerte que coincide con un gobierno más o menos liberal. Entonces se crea la Junta para la Ampliación de Estudios, que favorece la investigación de, como digo, de cualquier materia del campo de las humanidades, y nada menos que ponen al frente, bajo su dirección, a Santiago Ramón y Cajal, que no hace falta, por supuesto, presentarle, pero que mantiene la dirección de la Junta hasta su muerte, que justo Ramón y Cajal se muere un par de años antes de la guerra. De la creación de la Junta para Ampliación de Estudios procede la creación del Centro de Estudios Históricos. ¿Qué es el Centro de Estudios Históricos? Pues es una nueva institución, en esta ocasión ya dirigida por Ramón Menéndez-Pidal, que incita y reúne a los mejores estudiosos e investigadores de las humanidades. ¿Qué pretende? Pretende aumentar, por ejemplo, defiende las becas en el extranjero, defiende la creación de cursos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy interesante que yo ya no me acordaba es que don Ramón, en el Centro de Estudios Históricos, crea, por ejemplo, una sección de folclore. Una sección de folclore dedicada específicamente a algo que yo siempre he defendido que le interesaba muchísimo a don Ramón,
el estudio de las melodías y al estudio de la música popular, porque ya os contaré al final, es uno de los puntos negros que tenemos en el seminario Menéndez Pidal, que no nos interesan las músicas, cuando ya es absurdo. Si estamos trabajando en un género acompañado con un género que se acompaña con la música, ¿por qué no nos interesa? No es que no nos interese, es que no sabemos una palabra de música. Entonces, como no sabemos musicología, no sabemos transcribir las músicas, no se publican las músicas normalmente en los romanceros regionales. Sí se han publicado sistemáticamente en la colección, como si dijéramos, base o más importante que tiene el instituto, que es el romancero tradicional de las lenguas hispánicas, creado, como sabemos, inventado el sistema, la organización del libro por don Ramón y publicado en su época. Bien. Cuando empiezan a recoger don Ramón y doña María, después del gran descubrimiento de Castilla, lo que hace doña María, trabaja muchísimo en el romancero en esa época, y es para mí, y me he dado cuenta al repasar un poco ahora, cómo van titulando las carpetas, que claro, cada romance que aparecía nuevo era nuevo, había que darle un nombre. Pues prácticamente se han mantenido todos los nombres que puso doña María Goyri cuando empezaron a recoger los romances. A ver, no quiero armarme el lío. Como la primera idea de doña María, yo creo que doña María Goyri, yo no soy especialista, no he estudiado mucho la vida de doña María, pero yo creo que era una mujer muy práctica, y don Ramón no. Entonces, ¿qué hace yo? No sé qué piensa Sara, que es su heredera, pero yo creo que doña María pensaba siempre en el futuro y pensaba cómo organizar las cosas para los que viniéramos detrás entendiéramos el asunto. El manual de encuesta de doña María, que es mínimo, ella le llama catálogo, recoge, ¿qué es lo que hace? Recoge los comienzos de 77 romances. ¿Por qué son importantes los comienzos? Porque cualquiera que haya recogido un romance, y aquí hay varios, Silvia, Paloma, mucha gente que los ha recogido, sabe que el dar con el primer verso de los romances en una determinada región, es decir, que encontrar el verso con el que empiezan a cantarse ciertas versiones es la clave. O sea, Antonio lo decía muy bien, un poco en contra de la teoría de Menéndez Pidal. Si un informante no sabe un romance del principio al final, procura no decirlo. O sea, él es consciente absoluto de que ese texto está absolutamente capado, no está completo. Entonces, empezamos ya con la práctica en las encuestas, cuando una persona mayor, normalmente mujeres, está un poco remisa y no, yo no, esas cosas no. Normalmente es que no sabe romance o no quiere decirlos porque no se acuerda como Dios manda. Entonces, ellos defienden y conocen muy bien el género y saben que decir un romance, un trozo de un romance,
no tiene sentido. Bien. ¿Qué hace doña María? Y ahí se ve la colaboración de doña María con don Ramón absolutamente en directo. ¿Qué hace doña María? Bueno, doña María monta ese manual de encuesta con mínimas instrucciones y, como decía, le llama catálogo, pero ¿qué es lo que hace? Pone la procedencia geográfica, es decir, donde se ha encontrado ese romance en todas las versiones, nunca, y don Ramón igual, en el romancero hispánico, los Menéndez Pidal nunca publican una versión íntegra. Su versión la tienen en su archivo y ellos lo más que hacen es citar un ejemplo o algo así. Pero que yo sepa, si alguien sabe lo contrario, que me lo diga, la defensa de su archivo, en el fondo, ha sido nunca publicar la versión completa. Doña María publica, como os digo, un trozo, pone la procedencia geográfica. ¿Por qué? Bueno, en el fondo para evitar, cuando está uno frente a un informante, no le pregunte por temas que con seguridad no van a estar en la zona. O sea, eso lo que hace es no solo desorientar al encuestador, sino al informante, porque uno no puede insistir. Oiga, ¿sabe usted A, B, C, D? Cuando en la vida ha aparecido ese tema en esa zona geográfica. Eso, os digo, o sea, mi idea con este paper, como dicen los cursos de los americanos, espero que no haya ninguno, es soltar un poco mi experiencia y avisar por si a alguien en algún momento, de alguna manera, le interesa continuar recogiendo romances. Como os digo, las instrucciones son brevísimas, pero hay un artículo mínimo, que no sé si conoces, seguro que tú sí, Nicolás, en la revista de Extremadura del año 1903, escrito por don Ramón, que complementa las instrucciones de doña María. Artículo que obviamente yo desconocía absolutamente cuando empecé a hacer encuesta y que al leerlo, después ya lo leí, pero al releerlo ahora me doy cuenta de que es que da en las claves clarísimas de cómo se deben recoger romances. Bueno, me encanta la emoción de don Ramón ante el romancero. Por ejemplo, en la revista de Extremadura habla del romancero de la siguiente manera. Dice, son los romances como retoños aún vivos y frescos. Don Ramón no es de este estilo, pero aquí esparcidos por un territorio inmenso que ha dado muy desigualmente frutos. Eso dice don Ramón. Bueno, decir que don Ramón era un Superman es un absurdo, pero hay veces que uno no le dice, qué buena vista, qué bien lo hacía. ¿Qué es lo que hace don Ramón? Pues sencillamente han aparecido unas colecciones en Extremadura, la de García Plata y la de Berjano, y entonces para hacer una loa de las colecciones, lo que hace es una instrucción. Oiga, sigan recogiendo. Eso es lo que hace. En 4 páginas para no cansar. Pero la loa es tremenda al final. Pero en medio él va diciendo ta. A mí me ha encantado volverlo a leer.
Don Ramón, por ejemplo, decía cosas en las que yo estoy en desacuerdo, que no en la idea, o sea, realmente hay que tratar de encontrar el nombre con el que se conoce en el sitio que estás encuestando a los romances. En unos sitios se llama canciones antiguas, cantigas, relaciones, tal. Don Ramón propone algo que me parece un error. Ahora, él dice que hay que preguntar por historias largas en verso y también, como doña María, recomendaba avivar la memoria consultando versos conocidos para que el auditorio o las personas que hay se enteren. Bien. Una vez que acaba el informante, seguía don Ramón comentando cosas en este articulito. Calma. Primer consejo fundamental. Calma. La prisa en la encuesta de romancero es siempre fatal. También tenía gracia. Claro, como iban apuntando, don Ramón lo que hace es proponer, o sea, que no lo que propone, sino lo que pide es que se recojan las versiones 3 veces. La primera, ya la has descubierto, la primera. Y ¿cómo es? No, la primera y la tercera cantadas a ser posible. Claro, aquí hay toda una teoría pidaliana, y es que a don Ramón y a doña María les parecía que estaban en una época decadente, que ya los romances, ¿por qué? Porque a ellos lo que les interesaba era el romancero medieval, mucho más que el romancero tradicional. El romancero tradicional estaba bien, se había vuelto a descubrir y estaba vivo y estaba siendo testimonio del antiguo. Pero bueno, oír a don Ramón y a doña María es de risa, clara, porque para ellos es la época decadente, ya no hay romance, ya, y ellos debían llegar y recoger directamente todo lo que encontraban, cientos de versiones. Realmente en las instrucciones de Menéndez Pidal, si sumamos con las de Mariago y con el manual, estaría prácticamente casi todo. Y como veremos ahora, yo no encuentro demasiada diferencia con lo que hacían ellos y lo que se ha hecho después. Digamos que tenemos esa primera etapa de formación del archivo antiguo, que gracias al Centro de Estudios Históricos, en que don Ramón pide que se le envíe copia de todo romance reunido, recogido, esa es la época, en realidad hasta los años 20, es una época en el romancero. ¿Quién mete cosas ¿Quién mete romances en el archivo Menéndez Pidal? Mirad los nombres: Federico de Onís, Tomás Navarro Tomás, el historiador Américo Castro, la élite de las élites intelectuales de este país, que, claro, cuando arranca la guerra son todos exiliados y hasta el pobre Aníbal Otero acaba en la cárcel en Galicia. Es decir, se destruye, se deshace la Junta, se deshace el centro y se acabó esa especie de entrada. Digamos que
para cerrar ya lo que es la etapa más antigua del romancero, o sea, el archivo Menéndez Pidal. Archivo Menéndez Pidal Barragoy no se reduce a recoger en España, sino que se recogen romances sefardíes, romances hispanoamericanos y en Portugal montones de romances. ¿Qué pasa en Portugal? Sencillamente en Portugal hay gente tan buena recogiendo, estudiando romancero, que don Ramón y doña María muy inteligentemente lo que hacen es colaborar. O sea, se admira muchísimo a Carolina Micaelis, a Leite Vasconcelos, y los incorporan, como si dijéramos, al sistema suyo. ¿Qué pasa con el romancero sefardí? El romancero sefardí empieza en un intento, don Ramón no interviene porque intenta por correspondencia. Por correspondencia no hay quien recoja un romance, porque es muy difícil explicar a los receptores qué es o cómo es el género. Entonces, ¿qué le pasa a don Ramón? Sencillamente que se estrella, hasta que ya poquito a poco le empiezan a mandar 2 o 3 versiones, debió ser por casualidad, al archivo Menéndez Pidal, y al cabo del tiempo aparece el máximo colector del romancero. Es un personaje curiosísimo, un señor que se llama Manuel Manrique de Lara, que recoge el máximo número de romances que ha recogido nadie nunca. ¿Por qué? Pues es muy curioso. Él era marino, capitán de navío y además musicólogo. Una mezcla, y más cosas, pero una mezcla un tanto extraña, ¿no? Conoce a don Ramón antes de los años 10 y don Ramón lo lleva de encuesta. No me acuerdo exactamente, me parece que en Navas del Marqués, en fin, un pueblo de Segovia o de por ahí. Este hombre se enamora de tal manera del romancero que se dedica toda la vida a recoger romances, no solo en la península, sino que domina toda la Europa central, por toda la emigración, exilio de los judíos a esa zona y todo el norte de África. Como era musicólogo, claro, en este momento la colección sefardí del archivo es impresionante, porque este hombre es el que más y mejor romances ha recogido en su vida. ¿Qué pasa con Hispanoamérica? Pues algo parecido, que sencillamente don Ramón intenta por correspondencia, nada, hasta que por un viaje oficial, que no voy a perder el tiempo en explicarlo, don Ramón tiene que ir a Hispanoamérica, y entonces cuando él va a Hispanoamérica sí recoge, es interesante, recoge la primera versión, creo que del comensal que tenía a su lado en una comilona. Entonces le debió empezar a explicar y ese hombre le lleva una versión de un romance muy divulgado, que es el de Las señas del marido, y ahí está ya el principio de la recolección. A partir de ahí ya empiezan los corresponsales Quiero decir que, para terminar con la etapa antigua, que es la que se mantiene en el archivo Menéndez Pidal, que en el fondo no hay otra que saber romancero y lanzarte a buscarlo. Cuanto más romancero sabes, y ya, si me da, ¿cuándo queréis que acabe? ¿A qué hora? Yo acabo cuando me... Para que haya turno de preguntas, Sí, hay ¿no? media para... Hay media, 20, sí. Hay media, vale. 20, 25 minutos más. Va,
Me da tiempo de todo. Gracias, Carlos. Bueno, ¿qué pasa? Que vas viendo cómo se van estrellando, porque no hay, o sea, se pueden coger romances de mil maneras. Yo sé que han recogido romances hasta por teléfono. Es decir, que sí, por ejemplo, el Max Trapero, cuando en Canarias, cuando le llegaba una versión incompleta, sé que cogía el teléfono y llamaba al encuestador. Claro, yo esas cosas me hacen desconfiar siempre, porque yo no sé si el que está del otro lado del teléfono tiene un librito maravilloso que está completando la versión encantada de la vida, pero te digo que han encuestado hasta por teléfono. Bien, pero lo que tengo bastante claro es que de oídas no hay manera de explicar lo que es el romancero. Eso lo entienden inmediatamente los informantes. O sea, cuando un informante le dices unos versos de romance y sabe, automáticamente lo ves. Bueno, pues, si tiene un poco de vista, claro. Automáticamente. Bueno, entonces dejamos atrás la época más, la época antigua para entenderos del romancero, que realmente se acaba, como os he dicho, en torno a los años 60, con las encuestas de Diego Catalán y Álvaro Galmés, y con una recogida importantísima en en las Canarias, en La Laguna y en otras islas, donde justo Diego Catalán había ido de catedrático. Es decir, volviendo la influencia de la familia, que hijos, nietos, los nietos me parece que fallan un poco, pero bueno. Bueno, entramos en otra nueva etapa, en una etapa en que empiezan las encuestas. Voy a leer para no alargarme. Las encuestas que empiezan en el Instituto Seminario Menéndez Pidal, dirigidas por Diego Catalán, se realizaron siempre en verano. ¿Por qué en verano? Porque la gente está en la calle. Como dice Paloma, con el problema ahora de la seguridad social, que como les manda a los ancianos, a la gente mayor a andar, cuando llegas a un pueblo ya los ancianos no están sentaditos esperándote para que hables con ellos, sino que andan por la carretera andando como unos bárbaros. Entonces, tienes que ir a la carretera a buscar a los ancianos. Y Paloma siempre dice que eso es culpa de la sociedad y a mí me encanta. Bueno, entre el 77 y el 75, 8 o 10 días de duración y muy variable en cuanto al número de participantes. Ahora, en conjunto, que yo al hacer así la suma me he quedado bastante admirada, se recorren las provincias de Santander, Asturias, las 4 provincias gallegas, León, Zamora, Segovia, Soria, Logroño, Salamanca, Valladolid, Palencia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Y en Andalucía y Córdoba, en Andalucía, Córdoba, Granada y Jaén. Además hay una breve incursión que van Diego Catalán con Flor Salazar a La Gomera, porque nos llega noticia de un texto súper raro. Entonces ellos van allí a conocer al informante. Cabría decir que las encuestas del Seminario Menéndez Pidal han perseguido 2 objetivos.
uno de carácter didáctico, esto es, que los interesados en el estudio del romancero asistieran in situ a la audición de los romances, como recomendaba siempre don Ramón, y otro para conocer mejor el género al tiempo que se familiarizaba con las prácticas de encuesta. Y un segundo objetivo, evidente, es recoger el máximo número de textos y en la mejor calidad posible. Para ello se organizaban los equipos preferentemente de 4 personas. ¿Por qué de 4 personas? Pues bastante claro. Si iban 4 y era un pueblo de estos que de repente, como un milagro, estaba lleno de gente que sabía romances, se podían dividir. 2 iban por un lado y 2 iban por el otro. También porque, por algo bastante más serio, esos 2 de esos deberían, y lo triste es que no se ha hecho sistemáticamente, escribir al tiempo que el emisor estaba diciendo un romance, escribir uno el primero y el otro el segundo hemisticio. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque siempre al final de la recitación podían preguntarle al señor, y porque así se recogen los romances, es decir, los romances están rotos. Entonces, si vas apuntando todo lo que dicen ellos, porque don Ramón lo primero que decía es que no retocar nada, no toquen un texto, ni una palabra, ni relacionada con la lengua, nada, no, por favor. No se puede enmendar en nada el texto que recoge. Entonces, ¿de qué servía eso? Insisto, que no lo hacíamos sistemáticamente. Uno escribía, o sea, la persona estaba cantando o recitando. Uno escribía el primer verso, otro escribía el segundo, y al final, si había trozos trastocados, con eso que la persona te había dicho, le podías volver a preguntar, le podías ayudar a decir su texto. De hecho, yo, presumiendo un poco con una colaboradora a la que os confieso que no quería especialmente, le hice la demostración. Es decir, ¿quieres saber cómo se recoge uno? Pero, ay, yo quiero ir contigo. Bueno, ¿quieres saber cómo se recoge un romance? Pues encontramos a una señora que se sabía una hermana cautiva de estas, que yo le tengo una manía horrible, y le dije, ¿te vas a enterar cómo se recoge un romance? La señora no se acordaba de nada, tenía todos los versos. Primero la sentamos, estuvimos. Primer verso lo sabía, 4 primeros, luego atascar, íbamos a apuntar. Luego le hacíamos volver. A ver, señora, usted ha dicho esto, y aquí usted empezó diciendo el día de tal. Oh, no, yo he dicho, sí, y entonces le salía el verso. Entonces, ojalá se pudieran reconstruir todas las versiones así, porque al final, ya la última vez, ¿la sabe usted cantada? Sí. Aquella chica estaba entusiasmada con cómo se recoge un romance. Ahora, confieso que yo no lo he hecho normalmente con una hermana cautiva vulgata, que hay 800 igual y que no va a aportar absolutamente nada. Pero ese día lo hice por eso. Bien, os cuento mi primer día de encuesta y lo voy a leer para que no se equivocara. Me correspondió liderar sin la menor idea de saber cómo se lideraba un equipo. El único que tenía experiencia era Antonio, que ya había recogido romances en Garganta la Olla, ya había publicado. Antonio, los demás no teníamos la menor idea, ni nadie, y eso está
fatal. Nadie nos había enseñado qué era lo que había que hacer. Allá estábamos. Bueno, todavía más divertido porque Flor Salazar y yo inicialmente nos metimos en el coche de Antonio Cid, que era el experto. Pero en cuanto llegamos arriba, Diego Catalán ¡buah!, nos paró, nos sacó del coche y nos distribuyó así. Entonces, imaginad mi equipo. 3 personas. Elena Elena no. Teresa Catarella, su marido pintor, que lo que hacía era poner el caballete y ponerse a pintar, lo cual estaba muy bien, porque a los del pueblo les encantaba, y yo. ¿Cómo recojo yo mi primer romance? Ya, nerviosa. Nunca había recogido un romance. Me bajo, no, me tiro del coche recién aparcado y me meto en el pueblo. Y en ese momento no hay nadie. Hasta que pasa una señora acelerada. Pues yo, tan conocedora del romancero, tan sabia, paro a la señora así en mitad del pueblo y le digo, oiga señora, ¿qué? ¿Sabe usted un romance? Lo peor que se puede hacer en una encuesta. Y la pobre señora se me queda mirando y dice, sí. Yo, pues dígamelo. De verdad, el desastre de los desastres. El modelo ideal para saber lo que no se debe hacer. Y aquella señora, me parece que lo han fotocopiado, no sé si lo tenéis, es para que sepáis por qué está fotocopiado. Hay un romance de Belardo y Valdovinos. No, pues no está. Bueno. Entonces, no, igual no os lo he dado. Vale, Andrea, pues no os lo he dado. Un romance épico, Eso no todo está en mal, 1908. ¿Qué dices, Paro? Que las versiones estas son de 1908, 1909. No, bueno. Está en el primer documento que te enviaron. No, me da igual. Me da igual, porque la tengo yo. Yo la leo. Sí. Ese que lo Ese era el tenemos. único que había escrito a mano. Sí, sí. ¿El que hay escrito a mano? No, ¿No? ¿No? no, es este. Bueno, da igual, venga. ¿Por qué yo recogí aquel romance? O sea, yo entrevisté a aquella señora maravillosa y inmediatamente le pregunté más como pude y de la manera que pude, ya ni me acuerdo, me cantó otro romance que detesto, el romance de San Antonio y los pajaritos. La paloma se ríe, porque es una ristra. Empieza, sale San Antonio, sale una ristra de pájaros que no se acaba nunca. Entonces yo, ese también, y la señora salió. ¿Por qué pude yo recoger el romance? Os digo, un romance que tiene un total de 42 versos, de referente histórico francés, y a mí me parece que una o quizá la mejor versión que hay de Belardo y Valdovinos. ¿Por qué la recogí? Pues lo van a entender. Tan alta iba la luna como el sol al mediodía cuando el buen conde Velarde de sus batallas venía. 100 caballos trae de rienda, todos los ganó en un día y los echaba a beber a la reguera de Hungría. Mientras los caballos beben, este romance decía. O sea, la suerte de que en el texto que aquella pobre señora a la que yo ataqué en mitad de la calle, sabía un romance que hablaba del romance único dentro del texto. Entonces, al decirle yo, sabe un romance, dijo, este. Si no, bueno, lo más interesante de este asunto
y de donde podemos sacar una buena lección es, mientras yo recogía a esta señora que había ido el pueblo se llamaba Tres Abuelas, no se me olvida, a Tres Abuelas, yo estaba en Tres Abuelas, y ahí encontré a la señora no era Tres Abuelas, la señora de Salceda, un pueblo de al lado, donde Antonio Cid la estuvo esperando toda la santa mañana. ¿Qué pasó? Claro, yo le recogí el romance, pero lo que había hecho Antonio, perdón, es lo que hay que hacer. Tú llegas a un pueblo, hablas y crees ya concretamente que hay un informante, le esperas. Entonces, que yo tuve la suerte que recogía el velar de Valdovinos muy bien, porque Antonio le volvió a recoger con mínimas variantes, con 2 o 3 cosas más. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es lo que hizo Antonio, tener paciencia, esperar y aguantar, cosa que yo aprendí inmediatamente que había que hacer. Bueno, y tratando de acelerar la encuesta del 77, fue una encuesta piloto, como os digo, que ni Flor Salazar ni yo teníamos una idea de cómo se recogían romances, nadie nos explicó nada, nadie nos dijo nada, nos fuimos fogueando. El 78 fue en Andalucía, para mí muy duro, porque los pueblos son muy grandes, la gente es encantadora, pero no franqueas una puerta, es decir, son encantadores en la calle. Es gente amabilísima, que si sabe romances, te lo va a decir. Menos arcaicos o como se quiera llamar, que todos los repertorios del norte, pero cuando cantaban mucho mejor. Porque además, todavía cuando fuimos nosotros, seguían bareando la aceituna, que era un sitio donde normalmente cantaba romances. Claro, encontrarte en aquellos pueblos con aquel calor durísimo. El 70, eso fue 77, el 77 Andalucía, 78... Andalucía. 78 Andalucía. Perdón, 78 Andalucía, 79 mínima encuesta. Primero fuimos Flor Salazar, Bárbara Fernández, otra alumna americana de Diego, Antonio y yo. Luego Flor se tuvo que volver a Madrid y nos quedamos Antonio y yo con estas 2 chicas solos. Entonces, primera etapa, todo el Valle del Sil, que es muy bueno, y ahí aprendí una cosa, es muy buena la gente más bien mayor que está veraneando. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Si saben romances, quiero decir que no tienen obligaciones en el campo. Si saben romances, es un recuerdo. Si están veraneando en el pueblo, quiere decir que les gusta. Y les gusta estar en el pueblo. Y en el Valle del Sil, por ejemplo, yo entrevisté a 3 señoras que tenían un chalet de muerte, que sabían romances a montón por su madre, pero que llevaban viviendo una en Madrid, la otra en Barcelona y la otra me parece que en Valencia durante no sé cuántos años. La del 70 y... como me has dicho, fue el 78, perdón, 77 encuesta piloto, 78 Andalucía, 79 prácticamente la encuesta, finalmente Antonio y yo. ¿Qué hicimos? Pues estábamos solos y podíamos hacer lo que nos pareciera. Volvimos a la fórmula que al final del 77 fue apoteósica,
porque en esa encuesta piloto donde yo hice tantas cosas mal hechas, realmente, bueno, el equipo era sui generis. Aquello era, no tenían ni, si nosotras no sabíamos recoger romances, no te cuento lo que era el equipo. Una con el novio, el otro con el marido, uno pintor, el otro. No tiene nada que ver con el romancero. Una de origen japonés, que a los pueblos les encantaba. En fin, fatal. Pero el último día de la primera de todas las encuestas, Diego decidió que los 4 miembros permanentes del seminario teníamos que ir juntos. Y entonces estuvimos primero en un pueblo que se llamaba Candín y luego en La Fornera, y fue apoteósico. Antonio y Diego se colaron en la taberna y encontraron una joya de señor. Había todo el repertorio carolingio, histórico, lo que queráis. Y mientras Flor y yo recogemos más o menos del mismo nivel, pero la calle y de mujeres. Tuvo mucha gracia porque de repente nos vino un recado de un niño, como si fuéramos un poco tontas, diciéndonos que no vayáis a la taberna, que vais a estropear la encuesta. Pero ¿cómo se ocurrió pensar que en un pueblo anacrónico de 4 personas y media, a Flor y yo íbamos a competir con Antonio y Diego en la taberna? Nosotros estábamos encantadas recogiendo a una tal, creo que se llamaba Gloria, que era una joya y sabía más o menos los mismos romances que sabía, el mismo repertorio. Bueno, momento importantísimo. Después de constatar que en el fondo la pervivencia del romancero de tradición oral moderna, maltrecho desde luego, pero entre comillas vivo, había que ampliar de alguna manera aquella situación. ¿Qué pasaba? Aparte de la cuestión económica, que es otra cosa que hemos estado sufriendo siempre, estábamos en Madrid. De miembros fijos del seminario éramos 3, Antonio Cid, Flor Salazar y yo. Teníamos 2 colaboradoras casi fijas, que eran Beatriz Mariscal de Red y Susie Peterson, las 2 alumnas de Diego en Estados Unidos. Pero no dábamos abasto y estábamos viendo que sí, había todavía romances, ¿de acuerdo? Pero era una cuestión límite, o se recogían o se veía que había poco tiempo para... ¿Qué se hizo en el Instituto de Seminario Menéndez Pidal? Estupendo. O sea, se montaron unos cursillos teórico-prácticos que se celebraron entre el año 80 y 85 en Segovia. Acudieron ahí profesores de instituto, profesores también de México, Portugal, etcétera, etcétera. Se hizo un bloque donde, además de ampliar en teoría sus conocimientos del romancero medieval, del análisis de los textos. ¡Qué vergüenza, Esperanza! Es que estoy muy malita. Vengo directamente del médico. O sea, Pues no me has oído que te daba las gracias. Te iba a dar las gracias. bueno, pero mira, ya me las das ahora mismo. Respira. Bueno, perdón. ¿Qué eran aquellos cursos? Parte teórica, romancero antiguo, pliegos sueltos, en fin. Parte más práctica en el sentido de
analizar, entender, saber leer los textos. Y parte todavía más práctica, aprender a hacer encuestas. Entonces yo ya era profe y todo lo que sabía se lo conté a los alumnos de esas etapas. ¿Qué pasó? Que además de los cursos tuvieron encuestas. Unas en Segovia, los fines de semana, y otras 5 grandes, hay más, pero 5 grandes encuestas en 80 y 81 norte, muy bien, 82, 83 Galicia, 84 Castilla-La Rioja, 85 León. En los cursos, 5 minutos, ok. Pues en estos 5 minutos os cuento 2 anécdotas de las que uno aprende. La primera me pasó en un pueblo que se llamaba Villafruela, en Burgos, la encuesta del 84. A Dios gracias, iba con Antonio Cid y con John Juaristi y con otras 2 personas. ¿Por qué recogí esa versión 20 veces? Os lo cuento. Llegamos a un pueblo, a la puerta una señora con su boatiné encantadora, era bastante temprano, nos pasa a su casa. Nos pasa a su casa y una cosa, entre comillas, un peligro es que puedes pasar a una casa y luego no recoges nada y te quedas atrapada, porque además te convidan a rosquillas, a vino. Bueno. Pasamos a la casa y otra señora estaba por ahí, se coló en la casa, le gustaba el asunto, le divertía. Estamos ahí sentados y la señora no se acordaba más de 5 versos seguidos, un esfuerzo y tal. Mientras tanto, la otra señora decía versos sueltos. De repente, no me acuerdo cómo, me dice, Ana, aquí está el Espinelo. O sea, reconoce unos versos que había soltado la señora esa que andaba por allí y soltaba versos, reconoce los versos del Espinelo. Ni estaba en el manual de encuesta, ni estaba recogido en Burgos nunca, ni... ¿Cómo va a ser? Yo le decía a George, ¿pero cómo va a estar aquí? Al final, bueno, resultado, con paciencia, nos enteramos de por qué estaba el Espinelo. Diego Acabado es un romance que está relacionado con toda una tradición paneuropea, que Diego acababa de estudiar, acababa de publicar un artículo magnífico, como todos los suyos, sobre ese romance. Y hasta ese momento no estaba en Burgos. Si está el Espinelo, sí. Empezamos a preguntar para acá, sin molestar, ojo, a la pobre señora que estaba tratando de contarnos los 4 versos que no sabía, hasta que averiguamos quién podía saber en el pueblo el Espinelo. Nos hablaron de 2 hermanas que las había aprendido de su madre, que lo cantaban a la par, pero que no estaban en el pueblo. Menos mal que la recolección fue tan buena, había tanta gente que sabía romances, que la pobre Bárbara Fernández, que ya no está entre nosotros, tuvo que andar por el pueblo comprando a la gente más cintas, porque se nos acabaron las cintas. Imaginar lo que es ante la idea de encontrar una joya de las joyas y sin cintas. Menos mal que Bárbara
consiguió las cintas, encontramos a la señora, nos recibieron maravillosamente en su casa, las dos sentaditas, se pusieron a cantar. Yo cacé de inmediato que había mínimas variantes entre una y otra, nos lo cantó una, luego no. Bueno, yo creo que es la versión más grabada del mundo. La segunda versión, que esa creo que sí la tenéis ahí, es para mí una situación emocionante, porque iba en un grupo absolutamente genial. Dos segovianas, una de ellas editora del Romancero General de Segovia, dos segovianas y dos vascos, jovencísimos, alumnos. Los vascos, alumnos de Lyon, las segovianas, alumnos de Lyon. 4 chavales que no superaban los 21 años. Nos divertimos ya de entrada solo por ir en el coche. Llegamos a un pueblo y ellos estaban empeñados en recoger, se fueron por ahí 2, 3, y yo estaba ese día cansada y dije, me lo voy a tomar con calma. Empecé a dar vueltas y tal, y de repente, no sé por qué, me dio por preguntar y me encaminaron hacia un señor. Llego, me abre la puerta, me convida, me pasa, me ofrece un vino. Son malísimos los vinos de casa de todos los pueblos. Entro y me empieza a cantar la segunda versión de El Príncipe Don Juan. El Príncipe Don Juan, aunque existía en Portugal, doña María creo que no lo sabía entonces, se recoge por primera vez cree doña María que es la primera versión cuando descubren en Castilla la existencia del romancero. En este momento hay por encima de las 400 versiones, pero en ese momento era un texto que no se había recogido nunca en la tradición antigua, pero que aparece con todos los rasgos, el médico, ya lo veréis si lo leéis, el médico, la visita de los padres, en fin, todo un relato de la muerte del príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos. Y aquel señor, de repente, después de estar sentado, me pregunta, ¿vienes a buscar el romance de ese príncipe que se muere? Sí. Única versión hasta entonces de Segovia, del año, no la tengo delante, de 1904 por ahí, o 6 como mucho, completamente trastocada, vamos, no trastocada, con unas lagunas y con 8 o 10 versos. Aquel señor se sabía la segunda, absolutamente entera, de principio a final. O sea, que yo, una inepta, que no tenía la menor idea de, vamos, que nada tenía que ver con doña María Goyri, por Dios, fui capaz de recoger la mejor versión del príncipe Don Juan que se ha documentado a lo largo de toda la vida. O sea, doña María, yo he mirado al estudiarlo, he mirado si podían ser madre e hijo. Él tenía 70 y tantos años. Doña María no pone los años de su recitadora. No tengo ni idea. Pero es un poco extraño que la madre lo supiera fatal, vamos, con lagunas, y el hijo, que lo aprendió de ella, lo recordara completo. No sé, el pueblo era el mismo. O sea, doña María estuvo ahí en el año 1906
y yo en los años 80. En el año 1906 la versión estaba completamente deturpada, versos con lagunas y tal. En el año 80 y algo estaba perfecta. Es decir, que hay cosas que no se acaban de entender. Como no tengo tiempo, no os hablo de mi problema con las músicas, puedes salir detrás, pero si alguien acabo, quiero decir, el problema ahora es, ¿realmente hay contexto? No hay contexto. Merece la pena. Yo luego tuve un proyecto y más de que estuvimos primero en Zamora, que había romances todavía, en el año 2004, me parece que fue, o 2001, primero Zamora, luego Zamora impresionante, luego Salamanca, que había romances también muchos, pero de un nivel mucho más medio, o sea, no había Gojoya ni hallazgos, y yo me equivoqué totalmente, porque pensando que ya el grupo de alumnos, que llevamos un montón, se habían acostumbrado y sabían recoger romances, me los llevé el último año a Huesca, donde ya de entrada sabíamos que no había romances. Y recogimos algo, pero vamos, yo en 10 días recogí, creo que fueron 5 versiones. Porque la gente te decía, es que la batalla del Duero nos ha partido la vida y no recordamos nada de lo anterior a la batalla del Duero. O sea, eso es lo que me contaban constantemente. En fin, que merece la pena recoger romances, obvio. Que cualquiera que esté interesado por la recogida de romances debe ir, más que por la recogida, por la investigación, debe ir, porque es fundamental oír un texto directo, es decir, ver que el romancero, que bueno, ahora es más difícil, pero que el romance que uno ha visto en el pliego suelto del siglo XVI, de los que estudia Mercedes, de repente está en Peralejos de la Sierra, igual, con música, perfectos y cantados. Se aprende una barbaridad haciendo encuestas. Eso por una parte. Y segundo, por el gusto de aprender. Tenemos por cortar. Vale. Pues muchísimas gracias. Y ahora tenemos 10 minutos para el turno de preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta. ¿No? Vale, pues nos ha quedado todo. Sí, tenemos preguntas. A ver. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Me ha encantado ahora como qué ganas de ir al pueblo de romances. Quería preguntarle si usted cree hoy, no sé, como en qué zonas de España cree que hay más. Así como ha dicho que en Huesca, pues que ya sabían de partida que no había. ¿Que hay romances? Pregunto, ¿en dónde puede haber si hay más? Hay romances. Pero hay romances desde... Lo interesante del 77 no fue recorrer romances, sino el darse cuenta que los romances se habían movido, habían variado, claro, habían cambiado, había nuevas variantes, tal. Eso yo lo veo muy difícil ahora. ¿Sabes por qué? Por el aislamiento de la gente. Yo conocí a una señora que me dijo, yo no